Muy bien, seguimos acompañándote en ADN Empresario Radio. Te cuento que Cadiel hizo un informe junto a DIMRA para medir el impacto de la situación económica en las empresas del sector. Cadiel es la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas, y su presidente, José Tamborenea, dialogó con nosotros acerca de lo que sucede entre las empresas que agrupa. Hay que recordar que Cadiel es casi una federación, dado que incluye a 62 cámaras sectoriales, por lo tanto tienen una visión amplia de lo que sucede a nivel global. Escuchemos lo que nos cuenta en esta entrevista José Tamborenea, en exclusivo para ADN Empresario Radio. Básicamente en lo que hace a la nuestra, o lo que respecta a la nuestra, tenemos algunos que tienen mayor movimiento, como electrónica, que está con todo el tema de algo de computadoras y que ha trabajado en muchos de los alimentos o insumos para la industria de médica con el tema de la pandemia, puntualmente respiradores, ¿no? Claro. En partes y piezas y demás. Y luego tenemos los otros sectores, una parte que está ahí como flotando en el medio, que mueve sin un mercado demasiado grande, digamos, pero que le permite mantenerse, que es todo lo que es baja tensión, la energía que llega a nuestros hogares, desde la fichita, el tablerito, la térmica, la ficha de luz, el enchufe, los cables, etcétera, etcétera, que a través de las ferreterías, a través de los mayoristas, etcétera, se pudo mover y pudo surtir y llegar a un mercado donde mucha gente estaba en la casa. Bien. Y que en alguna adecuación de obra de hospitales, clínicas, etcétera, que hubo que ampliar o que hubo que ayornar y acomodar, tuvieron mercado para llegar. Y después están las grandes de energía, que sufren muchísimo porque no está habiendo inversiones en materia eléctrica a raíz de todo esto, y iluminación, que también en algo de interior mueve un poco, en lo que es iluminación pública está parado, ¿no? Actualmente. Bueno, justamente en ese punto, y perdóname que te haga un paréntesis en lo que vos estás contando, pero no quiero dejar pasar que ustedes también le están reclamando a los gobiernos provinciales y municipales que paguen las facturas que estaban adeudando, porque sin lugar a dudas que eso genera una pérdida mayor incluso para esas empresas. Totalmente. Pensá que algunos tenemos facturas sin pagar desde el año pasado, con lo que fueron las tasas de interés, con lo que fue el tema del dólar, producto que alrededor del 60 al 70% está dolarizado, de un producto como puede ser la luminaria. Tenemos ahí, acordate que acá hasta el aluminio se compra en dólares, ¿no? Claro. Igual que el hierro o el acero. Entonces, sumado la parte importada de componentes, se hace un peso ponderado importante en lo que es el tipo de cambio sobre el producto. Bueno, tener impagas facturas con 8 meses, 9 meses te ponen en riesgo de caída completamente, porque además, es más, arrastrás a proveedores a los cuales se trabaja normalmente y habitualmente en esta cadena de valor, que todos terminan contribuyendo a un clúster productivo que agrega valor, que agrega mano de obra, que produce en el país, y que si el mismo Estado no le paga la factura, bueno, obviamente no hay mucho que explicar. Sí, sí. Que a veces, parte de lo que nosotros decimos siempre en nuestro discurso de cámara, las pymes estamos en boca de todo, porque toda la política entera habla de las pymes, las organizaciones, todo el mundo habla de las pymes, pero en realidad estamos en manos de nadie, porque cuando llega el momento de poner las cosas en punto, ¿verdad?, ni siquiera nos están pagando lo que nos deben. Claro. Entonces se hace complicado. Y ahí pasa de ser una cadena de valor como debiera fluir a ser una cadena de disvalor, porque como vos bien decías, arrastrás también a los proveedores y eso genera una bola de nieve que es la que termina cortando justamente con la cadena de pagos y después también ralentizando muchísimo más la economía. Por supuesto, imagínate que el otro día me llaman del banco, digamos, de la provincia, por decirte algo, para ofrecerme un crédito al 24%. Pero escúchame, si me ofrecen un crédito de 2 millones y me deben 15, digamos, me estás prestando mi propio dinero y me cobras interés. Además ya pagué el IVA, los ingresos brutos, el impuesto al cheque, el débito bueno, etcétera. Es una cadena, como decís vos, de disvalor, porque en realidad nuestros recursos, primero, hacemos la contribución al Estado, pagamos los impuestos y después nos quedamos esperando que el Estado nos pague. Y eso no se está dando en el Estado nacional, que está honrando las cuentas. Se da más en los estados provinciales y municipales. Claro.
Entonces, eso de alguna forma tienen que resolver esto, porque si no, como digo, se habla mucho de la pyme, pero te arrastran al desastre. Tal cual. Un rasgo que tiene justamente la pequeña y mediana empresa, que un poco vos también lo estás contando, porque el acceso al crédito es muy difícil y porque las tasas en la Argentina siempre son bastante complicadas, teniendo en cuenta que luego nunca se sabe cuál es el horizonte cercano para poder honrar esas deudas, es que las pymes invierten. ¿Qué es lo que ha pasado en el último tiempo con el nivel de inversión de las empresas? Bueno, sí, es verdad, las pymes siempre invierten. El empresariado local, pyme, que no son las grandes multinacionales que giran los fondos afuera, etc., siempre está invirtiendo en su empresa, siempre. Como lo hace el chacarero comprando la camioneta, la cosechadora, el tractor. Porque es parte de lo que pongo que es el título de ustedes, es el ADN empresario, el Claro. ADN emprendedor. Esto es lo que somos, digamos. Tenemos un país, ustedes están en una ciudad donde agarran un poquito más de dinero y bueno, y acomodan el hotel, el lugar para alquilar, el restaurante, las cosas, las cadenas productivas obviamente son productivas y hacen exactamente lo mismo. Esto es parte del ADN de lo que es el empresariado nacional o el empresariado local. Siempre está viendo, porque invertir y la empresa es parte de su historia. A veces el empresario local pasa mucho más tiempo en la empresa que en su propia casa. Tal cual. Y eso es lo que significa en paralelo los empleados, porque las pymes nacionales, el promedio de empleados son un poquito más grandes que una familia. Estamos hablando de 15, 20 personas, 10 personas. La relación que vos tenés con una persona que construís pasando 10 horas por día, sobre todo en el interior, como están ustedes, ¿no? Yo me identifico porque vengo del interior. Y pasa eso, pasás semejante cantidad de tiempo y construís una relación que es gente, digamos, prácticamente de una familia. Conocés vida e historia de cada uno y los empleados conocen la tuya. Claro. Entonces es natural y es muy difícil cuando te va mal decirle a alguien, che, te tenés que ir. ¿Entendés? Me ha tocado pasar cosas, creo que han sido los días más tristes, descomposturas me he comido, cuando he tenido que avisarle a una persona que no la podemos tener más. Y las personas, en este caso muchas, se van llorando de la empresa, llorando por el hecho de la frustración de que la empresa no pudo salir adelante, porque conociendo lo que está pasando, un empleado, cuando vos tenés 10 personas, 15 o 20, un empleado sabe cuando vos vendés y cuando no vendés. Claro. Y estás en un aspecto productivo, no en un comercial tan de lleno, ¿no? Pero cuando vos tenés una compañía como esta 10, que son fábricas nacionales, la gente no necesita nada para saber cómo respira esa empresa. Sabe enseguida cuando tiene trabajo y cuando no tiene trabajo. Le alcanza con mirar los galpones y ver el stock, ¿no? Sí, pero además, o sea, pasa por sus manos, porque claro, la gente productiva está haciendo cosas. Si deja de hacer cosas, se empieza a preocupar, digamos, y su cabeza empieza a trabajar, que es lógico. Y en un contexto complejo, porque en este contexto en el que muchas empresas tenemos mayores de 60 años o tenemos gente que tiene problemas de salud leves, pero que hacen al COVID, tampoco pueden ir a trabajar. Entonces, vamos a tener que pagar salario de las personas que no pueden ir en transporte público para abrir, tenemos que pagar el transporte en forma privada. Por otro lado, no podés subir los precios porque no hay mercado. Al contrario, si te digo, en nuestro sector estamos bajando los precios en dólares, entonces es un cruce de curva peligroso. Sin dudas. Como digo, lo primero que tiene que hacer el Estado, antes de prestarte, que está bien que te preste porque tienen que salvar la fuente de trabajo, porque es lo que va a salvar el país, tiene que primero pagarte lo que te debe. Tiene que devolverte algo que yo te comentaba, tiene que devolverte los ingresos brutos. No podemos seguir más sin compensar los ingresos brutos. Basta de que las pymes le prestemos al Estado y no nos devuelven nunca. Ensuciamos los balances sin sentido. Nos encontramos que tenemos millones de pesos en ingresos brutos que no cobramos jamás. Claro. Seguro. Te cierro con esto, si te parece, José. Dice el informe que el 43% de las empresas prevé todavía una caída en los niveles de actividad. ¿A dónde va a parar esto, digamos? Totalmente, es por lo que te comentaba. Lógicamente, imagínate que si el mercado en cierta forma se reactiva, se elevan las barreras y se puede salir, en el caso nuestro, ¿por qué solicitamos
las compras públicas y que haya licitaciones y se vuelva a la obra pública, porque eso lleva tiempo. Y mientras lleva tiempo, vos no tenés ese tiempo en la empresa. Claro. Que se arme una licitación, se procese, se llama a los participantes, se evalúan las compulsas, te meten las órdenes de compra. Bueno, ¿con qué capital de trabajo la vamos a hacer? A veces están saliendo órdenes, son disociadas con la realidad, porque alguien si te pide una cantidad grande, ¿con qué capital de trabajo la vas a honrar? Claro. Si hace 5 meses que estás parado y venís perdiendo dinero. Una pyme, para que se entienda, pierde mucho dinero por mes. Lo que hemos perdido el empresariado pyme y absorbiendo con capital de trabajo es impresionante estos 5 meses. Por más que el Estado ha hecho un gran esfuerzo en sostener esto y lo valoramos mucho, falta mucho más y entendemos que a veces se hace imposible y que es muy difícil, pero falta mucho más para sostener. La cantidad de dinero que se ha perdido es impresionante. Te hago una pregunta final y con esto te cierro. ¿Tienen aproximadamente estimado en qué momento ustedes creen que volverían a tener una actividad similar a lo que fue la previa a la pandemia? No, porque no se puede estimar eso hoy, porque la nueva realidad te deja en un escenario distinto, que es lo que te contaba. No sabemos cuando entre las órdenes cuáles son las capacidades productivas reales que tienen las empresas aplicando un protocolo COVID, porque lo estamos haciendo todos con el 20, el 30%, fuera de los que vienen funcionando como esenciales, o algunas que están funcionando al 60, al 70%. En el caso nuestro, para darte un ejemplo, estamos funcionando por debajo del 20%. Claro. O sea, que cuando me entre órdenes y tenga que responder por el 20% de lo que veníamos facturando, que estábamos al 50% de la capacidad de planta. Claro. O sea, entonces, cuando vos te vuelvas a una capacidad ociosa de alrededor del 50, del 40% y estés al 50, al 70, al 60%, no sabemos cómo va a responder la estructura con la cantidad de empleados que tenemos y los protocolos COVID y la estructura de costo asociada a eso. Entonces es muy difícil proyectar, hay que proyectarlo, planificamos, pero el cuándo y el cómo hasta que no te sucede no lo podés tener. Está claro. José, te agradecemos mucho por este contacto. Que tengas muy buenas tardes. Por favor, un saludo a la audiencia y muchas gracias por difundir las cosas que hacemos. A ustedes. José Tamborenea, presidente de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas, CADIEL, dándonos en un pantallazo lo que ha sido este informe que elaboraron justamente junto con ADINRA y que tiene que ver con la radiografía del sector.